Hola, quiero darles la bienvenida a SMARTS, un programa de MuseArts patrocinado por el Canada Council for the Arts, el cual es una serie de talleres, conversaciones y espacios para el desarrollo profesional, desarrollo de competencias y el intercambio de conocimientos en temas como cultura, comunidad, inclusión, derechos humanos, desde una perspectiva de antiopresión. También exploramos conocimientos, herramientas y recursos digitales para impactar positivamente la carrera de artistas con intereses en arte comunitaria, con experiencias de refugio o inmigrantes. En esta serie de conversaciones estará moderada por Mónica Aguirre, una de nuestras colaboradoras en Colombia. Que las disfruten. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de diálogo y conversación. Hoy tenemos una invitada muy especial. Muchas gracias, Diana, por aceptar esta invitación. Les voy a contar un poco primero quién es Diana para saber con quién vamos a conversar. Diana Cristina Guapacha Romero es indígena del pueblo Embera Chamí de Río Sucio Caldas. Es sabedora de plantas medicinales para el cuidado de la vida y el vientre desde diversos aprendizajes intergeneracionales con las abuelas, parteras, yerbateras y médicos tradicionales. Es docente de apoyo de curso de pensamiento ancestral indígena de la Universidad de Antioquia. Es una artesana de profesión. Es gobernadora del Cabildo Indígena Universitario de Medellín y estudiante del último semestre de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. Diana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo estás? Eh, Muy agradecida de la invitación y bueno, esperamos poder tener un diálogo fluido desde la palabra dulce y desde estos encuentros que generan eh, mucha diversidad. Gracias, Diana. Bueno, hoy queremos conversar contigo sobre territorio e identidad. Quisiéramos entonces arrancar como con nuestra pregunta inicial para dar apertura a este espacio y es, bueno, ¿tú cómo comprendes el territorio y qué elementos tú crees que configuran ese territorio? Bueno, el territorio es el lugar donde para nosotros desde los pueblos originarios se desarrolla la vida. No solamente la vida física, sino también la espiritual, porque es el lugar donde nos relacionamos con las plantas, los animales, la comunidad y, y cada uno de los seres con los que interactuamos, la familia, eh, también los grupos de trabajo. Entonces, el territorio es parte fundamental y esencia de todo aquello que nos define. Bueno, Diana, ahorita quisiéramos hablar, para ti, ¿qué es la identidad y qué elementos crees que configuran esa identidad? Bueno, como mujer indígena, la identidad es algo que se construye a lo largo del sistema de creencias, ¿cierto? De lo que nos enseñan desde que, desde que estamos en el vientre de nuestras madres hasta que seguimos ese proceso de socialización con, en el lugar donde nos encontremos. Entonces, esto es algo que vamos tomando como de todo un poco, de lo que vemos, de lo que observamos, de lo que escuchamos, de lo que para nosotros se va convirtiendo en esa realidad social con la que interactuamos y sobre todo de lo que nos hace pertenecer a un lugar, que nos hace sentirnos parte de algo y que es diferente a otras cosas que nos encontramos en otros ámbitos cuando salimos fuera de ese lugar. También la identidad es como una zona en la cual uno construye sus imaginarios, pero que lleva a todo lado. Es como un equipaje que siempre nos acompaña donde quiera que vamos y que tiene unas raíces
como decimos nosotros, muy, muy sembradas a lo largo de todo ese proceso de crecimiento desde que somos niños hasta la edad adulta. Bueno, y entonces hablando de territorio e identidad, ¿tú crees, cómo crees, Diana, que es la relación entre territorio e identidad, cierto? ¿Cómo las identidades van configurando territorios o también cómo los territorios van configurando ciertas formas de identidad entre las personas que están en ese territorio, que lo habitan y lo construyen? Bueno, yo creo que hay una relación de tipo simbólico, porque hay una serie de elementos que hay en un territorio que a mí me identifican. Por ejemplo, en los territorios indígenas hay sitios sagrados con los cuales nos conectamos y puede que para otras personas pasen por ahí y sea un farallón, sea una montaña, ¿cierto? Y para nosotros es un sitio sagrado donde se hacen ofrendas, donde uno se conecta, ¿cierto? Es un ejemplo como para decir que hay lugares dentro del territorio que son simbólicos y que para nosotros representan una historia, representan la vida, representa el origen, o también tiene muchos significados porque hay procesos de resistencia dentro de esos mismos territorios. También porque hay sitios de encuentro, porque no todos los sitios de encuentro, digamos que nos van a significar cosas, hay unos más que otros. Por ejemplo, también en la ciudad encontramos también lugares que desde los procesos identitarios vamos tomando como nuestros y que muchas veces no han sido siempre de una comunidad, pero que se vuelven importantes. Por ejemplo, nosotros desde el proceso juvenil que hemos venido construyendo como indígenas y juventudes en ciudad, a veces nos reunimos mucho en un lugar y entonces ya eh, eh, en esos encuentros había, por ejemplo, un árbol que siempre estaba en determinado lugar y lo nombramos como el árbol guardián. Y pues ni siquiera a veces era algo como que todos decíamos, no, sí, en el árbol guardián, y se volvió como el árbol guardián, porque, pero más que ese árbol guardián era lo que construíamos como alrededor del diálogo, de la palabra, en ese lugar precisamente. Entonces yo creo que el territorio también cobra significado en la medida que también haya comunidad, haya juntanza colectiva alrededor de, puede ser muchas identidades, ¿cierto? Pero sobre todo, ¿qué es lo que hacemos en ese lugar que le dota de todo ese significado, de todo ese poder, que es realmente lo que podemos relacionar entre territorio e identidad? Bueno, a propósito de esa experiencia que tú nos dices, bueno, cuando llegamos a la ciudad, me gustaría como que nos compartieras desde tu vivencia y las que has compartido ahí con tu comunidad, ¿cuáles tú crees que son como los aprendizajes más bellos o también los retos que han implicado para ustedes llegar a un escenario, encontrarse con otras identidades, ¿cierto? ¿Qué ha implicado? ¿Qué han aprendido y qué retos crees que hay en esa relación de esas múltiples identidades? Bueno, dentro de los aprendizajes ha sido precisamente entender que no hay una única manera de ver el mundo, que hay muchas realidades sociales, que hay muchos lugares, sobre todo de enunciación, ¿cierto? Eh, el poder dialogar con otras perspectivas que son diferentes a la mía, porque uno cuando sale de su territorio lo acoge otro territorio y ahí encuentra muchas particularidades de cómo se hacen las cosas, pero sobre todo uno lleva como esa esencia de poder compartir.
En mi caso, el llegar a una ciudad como Medellín, creo que me abrió las puertas de poder conocer una diversidad grande, no solo a nivel indígena, sino de otros pueblos, afro, campesinos, mujeres, porque en mi caso ha sido una ciudad que me ha dado mucha apertura, sobre todo al fortalecimiento del liderazgo, porque uno a veces sale de las comunidades temeroso de enfrentarse a la ciudad y sobre todo más si uno es mujer y es indígena. Y yo sentí en la ciudad que gracias a diferentes procesos juveniles, organizativos, mi palabra contaba, porque digamos que uno en la comunidad pues escucha atento a los mayores, participa en eventos, pero va siendo como esa escuela. En cambio yo encontré en la ciudad como que habían muchas personas dispuestas a escuchar y que uno aún siendo joven podía dar su opinión, su palabra, y eso a mí me animó realmente a fortalecerme como mujer, como joven, como en su momento, ¿cierto? Como estudiante, como parte de una comunidad y empezar a tocar puertas para poder hacer muchas actividades en pro del fortalecimiento cultural. Entonces, esos encuentros permiten muchos aprendizajes. En mi caso, pude desarrollar procesos de liderazgo, encontrarme más con mis raíces, porque una vez como indígena también a pesar de que uno crece con valores, orgulloso de su identidad, hay momentos en los que uno dice, ay, pero hay cosas que la sociedad cuestiona o que uno a veces se siente, yo me he llegado a sentir también en otros espacios eh, discriminada, ¿cierto? Por el hecho de que uno tiene un apellido diferente, un color de piel, otro sistema de creencias. Entonces, encontrar en esos espacios que hay personas que valoran lo que tú eres, también significa volver a la raíz. Por ejemplo, el aprendizaje que yo tuve alrededor de las plantas fue un aprendizaje que yo no dije, no, es que yo quiero aprender de las plantas, no, fue un aprendizaje que las abuelas te dan en la cotidianidad. Y por ejemplo, nunca me imaginé que esos aprendizajes me llevara a conocer otras mujeres, participar en otros procesos y volver a mi comunidad y decir, venga, es que esto que me enseñaron, necesito que me enseñen más porque es muy valioso, porque lo que yo comparto para otras personas también es significativo e importante. Entonces, también ese diálogo con otras personas implicó volver a la raíz, volver mucho más al origen. Por ejemplo, practicar mucho más el tejido, ¿cierto? El tejido, la pintura corporal, que son cosas que de pronto en la misma comunidad se vuelven muy cotidianas y que a veces vamos repitiendo muchas cosas y sabemos que es importante, pero no nos imaginamos como el legado que estamos llevando. Entonces yo diría que representa un intercambio muy importante porque también es abrirnos hacia otras miradas. Bueno, Diana, yo tengo una experiencia muy bonita cuando estuve en una comunidad indígena en Valparaíso. A mí me impactó de sobremanera cuando fuimos con un grupo de jóvenes y nos llamaron hermanos y hermanas. Para mí fue un impacto, pues porque, bueno, yo nací en un municipio, llegué a la ciudad de Medellín a estudiar y digamos que en las ciudades, en las ciudades la relación es un poco muy individualista, ¿cierto? Cada persona está en su casa, tiene sus recursos y es familia quien es hermano de sangre, ¿cierto? Entonces,
yo quisiera como que nos compartieras un poco esa forma, cuando tú hablabas de maneras de enunciación, esa forma en que ustedes se conciben en relación con los otros y las otras, ¿cierto? Que creo que eso también hace parte de cómo vemos la identidad y el territorio, ¿cierto? ¿Por qué hermanos y hermanas, ¿cierto? ¿Y qué características de esa manera de enunciación de ustedes nos quisieras como hablar y ampliar un poco? Sí, claro, Mónica. Digamos que nosotros los abuelos, desde nuestra cosmovisión, pues estamos compartiendo este mundo, ¿cierto? De muchos otros en los que creemos que habita la vida, no solamente de forma física, sino inmaterial, energética. Y pues sabemos que cada uno está como también al cuidado del otro, así como la madre tierra nos alimenta y cada uno tiene una función importante dentro de el cuidado de la madre, ¿cierto? Y desde nuestras concepciones, bueno, somos hermanos todos porque pues habitamos un mismo vientre, que para nosotros el vientre es la tierra, ¿cierto? Venimos de, de lugares diferentes, pero pues estamos habitando como el mismo espacio y nos debemos respeto. Además, también son prácticas desde nuestro buen vivir, ¿cierto? Ese buen vivir también nos habla de dar significado y respetar como los procesos que también trae el otro desde los aprendizajes, desde esa misión que vinimos como a cumplir en este plan. Entonces, nos hablan de el saber escuchar, nos hablan del saber observar, del saber comer, del saber danzar, y en ese saber, el saber mismo es precisamente aprender con el otro. Y ese aprender con el otro significa también saber que el otro también tiene una carga histórica y que el otro no es el otro es también mi hermano, ¿cierto? Porque respiramos el mismo aliento de la vida, nos baña la misma lluvia, nos alumbra el abuelo sol, la abuela luna. Entonces, uno realmente aprende como a valorar el otro en la medida que lo va conociendo y este también va conociendo nuestras prácticas porque uno no ama lo que no conoce. Entonces los abuelos nos hablan mucho desde lo que nombramos la palabra dulce, que es precisamente hermanar, hermanar pueblos, hermanar naciones, hermanar eh, otras maneras de pensar para poder ir construyendo. Bueno, ahorita mencionabas el tejido. Yo creo que el tejido es uno de los símbolos más bellos de la identidad de las comunidades indígenas, pues y de otras. Pero una de las cosas también que me llamó la atención cuando fui a esa comunidad es que a mí me gustan mucho los tejidos, pues las manillas, los collares, me siento como identificada, me siento bella, pero nunca he encontrado un sentido más trascendente, ¿cierto? Cuando en las comunidades las tejedoras empezaron a compartirme que en esos tejidos habían unos símbolos y unos sentidos, me pareció absolutamente bello. Entonces, quisiera que nos hablaras de esa dimensión de la identidad, ¿cierto? ¿Qué es en el tejido? ¿Qué símbolos van ahí? Bueno, el tejido para nosotros es un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje que hemos aprendido desde la madre tierra, desde los animales sagrados, las plantas, desde los relatos de origen, donde nos cuentan cómo nuestras deidades enseñaron a los primeros hombres a tejer. Entonces, desde ahí todo va cobrando un sentido porque los colores, las formas obedecen precisamente a todas esas historias que perviven en el tiempo y a todos esos símbolos que son de protección, de cosecha, de, de, de plantas sagradas, de espíritus que van acompañando toda esa creación, que por lo general en las comunidades la mayoría de las mujeres son las que tejen,
pero que se teje con una intención, y esa intención es que esa simbología también tenga un poder desde los colores. Por ejemplo, si hacemos una manilla que tenga los colores que simbolice el sol, pero entonces debe llevar colores que simbolicen también el amanecer, la fuerza, ¿cierto? Entonces es otra manera de también de expresar lo que sentimos en el territorio, porque el tejido también habla de quién lo teje, de dónde viene, cuenta también una historia. Entonces, por ejemplo, nosotros entre los pueblos ancestrales, que hay muchos que trabajan en el tema de la mostacilla o de la chaquira o de las mochilas, nosotros entre los pueblos identificamos qué es de qué comunidad por los colores y la simbología. Porque, por ejemplo, para nosotros como pueblo en Vera, se manejan ciertos tonos de colores que hablan mucho como del lugar de donde venimos, porque predominan el color, muchos colores de las montañas, de los ríos. Entonces predominan ciertos tonos de colores que también nos está diciendo de dónde venimos. Por ejemplo, este collar que tengo es uno de los collares que son ancestralmente muy tejidos porque simbolizan, por ejemplo, el tejido que hace la araña, ¿cierto? La araña como animal sagrado y como gran maestra, que enseña a las mujeres a tejer, y desde la circularidad, desde la concepción de que la constancia y el esfuerzo construyen, ¿cierto?, para otros. Entonces, dentro de esos tejidos también hay unos valores, ¿cierto?, unos valores agregados que también nos hablan no solo desde la resistencia cultural, sino desde una prevalencia de los saberes. Diana, nosotros este ejercicio de diálogos lo estamos haciendo para trabajarlo con una comunidad de artistas, artistas que se denominan y trabajan por ser artistas comunitarios, ¿cierto? Que trabajan con diferentes comunidades, con diferentes grupos étnicos, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores. Yo quisiera preguntarte, como para cerrar esta bella conversación, como desde esa perspectiva y tu conocimiento, ¿a ti qué te parece importante que los artistas comunitarios tengan en cuenta para aportar el desarrollo y el reconocimiento de las diferentes identidades y también para aportar en el desarrollo del territorio, ¿cierto? Además de si tienes como alguna idea que quieras anotar también después de esta bella conversación. Bueno, yo creo que el trabajo con comunidades es siempre, pues, de abordar la llegada a un lugar desde el respeto, pero cuando digo respeto, no solamente me refiero como a, a los valores de urbanidad, sino más a esa conexión, ¿cierto? Como si voy a una comunidad, por lo general, si es indígena, pues cierto, hay que pedir un permiso al territorio, intencionarlo desde el momento que llegamos. Para nosotros es muy importante las ofrendas. Entonces, casi siempre en todas las actividades debe haber un mandala, alimentos para compartir, semillas, porque pues para nosotros eso representa la fertilidad de la tierra. También la circularidad. Nos gusta mucho trabajar el tema de en círculo, porque nadie está adelante, nadie está detrás, todos estamos en el centro, en el camino, no nos podemos ver a todos, ¿cierto? Esas son estrategias que los abuelos siempre han implementado y que siempre uno sabe que dentro del círculo uno es importante y que su voz debe ser escuchada. También, digamos que en las comunidades somos muy abiertas precisamente a diferentes manifestaciones artísticas porque hace parte de nuestra naturaleza, como es la danza, la pintura, el tejido, el compartir en comunidad, las mingas,
todo eso hace parte de nuestros hábitos y que nos gusta mucho compartir con el otro siempre y cuando el otro se disponga, tenga esa apertura, esa conexión de escucha, ¿cierto? Porque digamos que hay muchos territorios en los cuales también necesitan ser escuchados de sus realidades. Entonces, el trabajo con comunidades es como tú lo mencionabas ahorita también, de cómo seguirnos hermanando, ¿cierto? Porque al final habitamos el mismo lugar, estamos como por los mismos propósitos. Y, y sobre todo cuando alguien llega, también queremos que nos hagan una lectura por lo que somos, por nuestros valores, por que somos comunidades que seguimos caminando a pesar de muchas cosas, porque a veces de pronto llegan es como con fines más de tipo investigativo o a veces como con ideas individualistas que a veces en las comunidades sienten que no va a seguir como ese acompañamiento, porque a nosotros en los territorios nos gustan que nos visiten, pero que vuelvan y que también se hermanen con los procesos que tenemos, que se queden, que no solamente vengan un día y no regresen, sino que es como seguir cuidando una semilla, porque cuando tú compartes el alimento, compartes tus, tus creencias, tus sueños, tus proyectos de vida, bueno, son semillas que hay que ir cuidando en conjunto. Entonces, digamos que eso habla de los procesos, porque por ejemplo los procesos juveniles de mujeres con adultos, pues despiertan muchas expectativas y el hecho de construir con el otro también es una energía que queda ahí como en la memoria del cosmos. Entonces, por eso siempre decimos que en todas las prácticas que haya como la mejor intención, la mejor apertura del camino, porque creo que los trabajos son muy importantes desde estos ámbitos culturales, artísticos, identitarios, procesos que promuevan precisamente el intercambio cultural. Son muy necesarios y que necesitamos que se sigan dando en las comunidades porque no somos ajenos al conflicto armado, a los problemas de drogadicción, bueno, del acceso a tecnologías que a veces es importante y que hace parte de una realidad, pero que también nuestros niños, jóvenes, mujeres necesitan también la palabra, la lectura, el teatro, ¿cierto? Entonces, creo que en ese aspecto, entonces, sería muy importante siempre pues como llegar con ganas de construir con las comunidades. Bueno, muchas gracias Diana por este espacio. Bienvenida porque ya eres parte de esta familia de artistas comunitarios que le apuesta a la construcción de paz. Bueno, y quisieras que nos despidiéramos, no sé, deseándonos un bonito deseo desde tu lengua materna y que nos compartas qué es lo que les deseas a esta red que le apuesta a trabajar colectivamente. Bueno, Ambache Kerara, Vía Nureca, Mutrudiana, en Veragüera. Les deseo que estén muy bien, que se encuentren siempre bien, con la mejor disposición. Mi nombre es Diana, soy mujer indígena en Vera y que siempre lleguen como con esas ganas de seguir aportando y estando muy bien, porque creo que eh, cada uno con una palabra transformadora puede llegar a impactar demasiado en las comunidades que tanto lo necesitamos. Arakiroma, gracias. Rakiruma, gracias a ti también, tía.